La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, me llamo Sergio Blanco y decidí hacerme mecenas de La Cafetera porque después de varios meses siguiendo el programa, creo que es mi responsabilidad ayudar a financiar este proyecto para que vuestro mensaje se difunda tanto en el tiempo como en el espacio. Felicidades por vuestro trabajo y gracias por acompañarme cada mañana. Un saludo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Yo no sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno, ¿no? La imaginación para cometer disparates no tiene fin. El 21 de diciembre hablaron los catalanes y desde el 21 de diciembre, por desgracia, no hay un gobierno en Cataluña. Y creo que esta es la primera de las conclusiones que me gustaría trasladaros y compartir con vosotros. Y es que en Cataluña necesitamos un gobierno ya. Podemos sigue con posibilidades evidentes de poder ganar, sino que la España del 15M, la España de la Revolución de las Mujeres, esa España nueva que se abre paso frente a la España vieja que quiere seguir siendo propiedad solo de unos pocos y despojando a la mayoría social de sus derechos, esa España se abre paso. Y esa España se abre paso incluso a pesar de que la mayoría de los generadores de opinión quiera darla por muerta. Bueno, a mí me gustaría también instar al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y al Grupo Parlamentario de Podemos para que no confundamos lo urgente con lo importante. Y lo urgente ahora mismo es renovar el Consejo de Administración de la Radio y Televisión Española para que la Radio y Televisión Española tenga un consejo que garantice la pluralidad informativa y acabe con la tergiversación informativa que estamos viendo en todos los telediarios y en buena parte de la programación de esa cadena. ¿Cuál era el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios del Partido Popular? Bueno, yo creo que él daba el ok. Era el que daba el ok. Es decir, Mariano Rajoy. Pero se lo tiene usted que preguntar a los miembros del partido. Yo soy una persona externa al partido. Ya tendremos tiempo, pero ¿usted le consta que era el secretario general, señor Mariano Rajoy, quien aprobaba? Pienso que sí. ¿Piensa usted que sí? Señor Correa, ¿cree usted, después de haber leído alguno de estos nombres, que hay una trama Correa o más bien hay una trama Partido Popular? Efectivamente, yo creo que más Partido Popular, tiene usted razón. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Se ha oído un ligero sí. ¿Sabes qué? No, fue ayer o antes de ayer. Se nos coló en antena justo antes de empezar un hostia. Rollo como el mítico qué hostia. Como el mítico qué hostia. Pero fue, la verdad no me acuerdo cómo era la frase, pero era una cosa de ese tipo. Hostia, qué cagada o alguna cosa así. Antes, justito antes de empezar. Al que lo encuentre en el programa, ha sido en esta semana, le damos un premio. Bueno, le damos un cariño. Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más. Alberto Malagón, buenos días. Sánchez Cajal, Lara, Ismot, Manel Fuentes, buenos días. Ismael Ruiz, F. Jesús, muy buenos días. Tomás, Elena Noruega, tantas y tantas personas que se incorporan a esta hora al programa y que forman parte de nuestro Focus Group, el CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía.
Son las... Daniel Maya, buenos días, Tomás. Rodrigo Martínez, José Espronceda, Ismael Sánchez, Luis Fernando, Hope Green, Xavi, M. de Mar, Ángel, Espeonza Aguirre, buenos días, Espeonza. Parece que acechan nubarrones cerca de ti. Oh yeah. No, que es así la música. ¿Se te has cacharrado? Que no, que suena así. ¿Se te has cacharrado? Suena así, no se has cacharrado, es que suena así primero un... como si estuviera sintonizando o desintonizando, o como si el LP hubiera dejado de sonar. El LP digital. Bueno, vamos a hablar de las informaciones, colocamos las portadas sobre la mesa, decía los nombres de las personas que nos están acompañando y muchos más. Hoy hemos elegido un hashtag para comentar el programa que os pedimos que utilicéis en Twitter porque nos sirve para ordenar la conversación y también especialmente porque sabéis que se genera una auténtica asamblea a través del mismo donde se comenta la actualidad. Almohadilla la cafetera, a Rajoy le digo. Almohadilla la cafetera, a Rajoy le digo. ¿Por qué ese hashtag? Porque hoy Mariano Rajoy va a responder ante el Pleno del Congreso a las preguntas sobre la brecha salarial, sobre el proceso, sobre la caja B del Partido Popular. Es la primera sesión de control del Congreso de este 2018 y va a haber preguntas del Partido Socialista, de Unidos Podemos, de Ciudadanos sobre brecha salarial. Hay algunos asuntos sobre la mesa muy interesantes. Así que os pedimos que participéis a través de ese hashtag. ¿Qué le preguntarías tú a Mariano Rajoy? ¿Qué le dirías? Almohadilla la cafetera, a Rajoy le digo. ¿Por qué te ríes? Yo ya tengo mi pregunta. Venga. Le preguntaría, ¿quién es M. Rajoy? Bueno, ayer tuvimos, que por cierto lo estuvimos siguiendo en directo, tuvimos 3 horas de programa, creo que llegamos a las 3 horas de programa, siguiendo esa... ¿cómo se llama? Esa sesión... Es que, madre mía, se me confunden los términos ya a estas horas. Bueno, es igual. Comisión de investigación por la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Por la presunta financiación irregular del Partido Popular, donde comparecencia, que era lo que no me salía, donde comparecía ayer el señor Francisco Correa, ¿sabéis? El líder de estas empresas, de la trama Gürtel, que estaban haciendo negocios para el Partido Popular, y vivimos momentos francamente interesantes. Ayer escuchábamos, por cierto, que se refirió a Mariano Rajoy, quizás ha sido de las palabras más polémicas, aunque estoy viendo que en las portadas de los periódicos se han olvidado. No quedaba tinta. No había espacio porque Cataluña estaba ocupando la portada, el IBEX, vender el pelo para comprar pañales, también productos básicos, el mercado del pelo, y los tesoreros de Génova fueron con los constructores a financiar a Camps. Pero sobre la comparecencia ayer de Francisco Correa, a pesar de que nos dejó momentos muy interesantes. ¿Cuál era el papel del secretario general del Partido Popular en la aprobación de los gastos de campaña y gastos ordinarios del Partido Popular? Bueno, yo creo que él daba el ok. Era el que daba el ok. Es decir, Mariano Rajoy. Pero se lo tiene usted que preguntar a los miembros del partido. Yo soy una persona externa al partido. Ya tendremos tiempo, pero ¿usted le consta que era el secretario general, señor Mariano Rajoy, quien aprobaba? Pienso que sí. ¿Piensa usted que sí? Señor Correa, ¿cree usted, después de haber leído alguno de estos nombres, que hay una trama Correa o más bien hay una trama Partido Popular? Efectivamente, yo creo que más Partido Popular, tiene usted razón. Después de estas afirmaciones, ayer, ni más ni menos que en una sesión muy, muy contundente, una comisión de investigación en la que se estaban examinando las finanzas del Partido Popular, la forma de financiación del Partido Popular, y escuchamos declaraciones verdaderamente, francamente, en fin, problemáticas para el PP. Bueno, pues hoy no hay espacio en las portadas de los periódicos. Vemos mucho derecho a decidir, vemos Cataluña, Torrent, la situación, la memoria histórica, dice el ABC. Así que vamos a hacer una cosa. Como sabéis que este programa es una lectura compartida de los periódicos, los vamos a colocar sobre la mesa y podemos ir comentándolos a ver qué os parece. Podéis utilizar ese hashtag almohadilla la cafetera, a Rajoy le digo. También hay un número de teléfono, el 627-002-002. En ese número de teléfono hay un WhatsApp, así que lo dais de alta en vuestra agenda y podéis enviar una nota de audio para que se escuche aquí en el programa. 627-002-002. Ya sabéis que las notas de audio, unos 30 segundos de voz, unos 30 segundos de
con un pequeño titular que nos indique a nosotros sobre el tema sobre el que queréis que tratemos. Bueno, esto en lo que se refiere a la actualidad que vamos a repasar ahora con las portadas, pero insisto en que ayer esa comisión de investigación nos dejó momentos muy interesantes y creo que no vamos a hacer un repaso tan exhaustivo. Ayer estuvimos 3 horas de programa y después hicimos un breve resumen, así que no vamos a volver a repetir todo eso, pero es muy importante porque sucedieron cosas que de verdad son muy ilustrativas de el grado en España de caradura, de arrogancia tan absolutamente formidable que hemos vivido durante todos estos años. Porque mientras escuchábamos ayer a Francisco Correa, había algunas de sus declaraciones que eran muy inquietantes. Hablaba de las finanzas del Partido Popular, llegaba a reconocer de forma absolutamente directa que la financiación del Partido Popular en Valencia se producía en los términos en los que todos sospechábamos. Pero, claro, también se hizo un repaso. Escuchamos al representante de Bildu que le preguntó sobre su relación con Agag. Bueno, en esa época es, si no me equivoco, una época también de estrecha relación con Alejandro Agag. ¿No es cierto? Bueno, estrecha relación no le conocí. ¿No le conocía? Le conocí en el año 96. Sí, le conoció como para ir a su boda, ser testigo junto a Berlusconi, me parece, de los signatarios de la propia boda. Sí, eso fue en el año 2004, quiere decir que le conocí en el año 95. Claro. O sea, que una relación, entiendo que estrecha, ¿no? Para ser testigo firmante de su boda. Creo que no la harían al azar, entiendo. Tuvimos una buena relación. Sí. Boda curiosa, porque fue una boda con muchos invitados, pero al paso que va también con no pocos imputados. No pocos imputados, le decía el representante de Bildu a Francisco Correa, y también hubo momentos de muchísima tensión en el enfrentamiento que tuvo Francisco Correa con el diputado del Partido Socialista. Un auténtico ejercicio de arrogancia que ilustraba perfectamente el desprecio que tienen algunos a los representantes públicos, a lo público. Ya veréis que hay una permanente confusión entre lo público y lo privado. Pero esto se veía explicitado en este tono. ¿Usted confirma la presentación de este escrito y que esos hechos los asumen? Pues si me está usted diciendo el escrito, ¿para qué me lo pregunta? Mire, yo estoy intentando, y obviamente comprenderá que me contengo, con corrección. Le estoy preguntando con corrección. Le agradecería que mantuviera esa misma corrección. Así, una y otra vez, le decía, es que usted lo que quiere es darle publicidad al tema, decía Francisco Correa. ¿Usted qué es lo que pretende? Si está ya publicado y está ya comunicado durante un año por todas las televisiones, ¿usted quiere que se vuelva a comunicar? ¿Comuníquelo usted? Léalo. No, usted conteste. Si es una declaración de extrajudicial, léala. Usted conteste a las preguntas de esta comisión. Simplemente tiene que hacer eso. Es muy sencillo. Dice, desprecia a los representantes públicos, pero el dinero público les encantaba, dice el Notas. Tuvo que hacer la comparecencia a través de videoconferencia desde la cárcel. Y estuvo permanentemente insistiendo que lo que buscaban, lo que perseguía esa comisión de investigación era nada más que darle publicidad a un asunto que ya estaba sobre la mesa de los jueces en los tribunales. Pero le tuvieron que recordar que además tiene la obligación legal de contestar. Quiero poner esto porque me parece que es muy importante hacer el ejercicio de recordar no solamente los excesos en materia de arrogancia, algo en lo que el Partido Popular y sus círculos algo en lo que ha sido muy cotidiano, pero además porque existe un desprecio absoluto hacia las personas elegidas democráticamente por los ciudadanos para ser los representantes. Esto en cualquier otro país del mundo sería un verdadero escándalo, pero como aquí tenemos la cosa esta, es mucho decía alguien por aquí por Twitter, mucho del macho ibérico. Si usted me está leyendo un escrito, creo que conviene que quede claro que usted tiene que contestar a las preguntas que yo y el resto de los diputados le hagamos. No, yo tengo que contestar las preguntas que yo creo oportunas. No. Tengo derecho de no declarar. A todas excepto las que le afecten a su derecho de defensa. Y las que le estoy haciendo no afectan a su derecho de defensa. Por lo tanto, tiene la obligación de contestar y de decir verdad. Bajo pena incluso
se puede enfrentar a serios problemas. El señor Correa, si no, se podía enfrentar a serios problemas. Pero lo que se produjo fue una permanente confusión entre lo privado y lo público. Decía Correa, regalos hacen todas las empresas. No sé, ya lo he contado en sede judicial. Hay grandes compañías de primer orden en este país que han invitado a sus mejores clientes y han fletado un barco en el Southampton y los han llevado a Nueva York y se han gastado 30 millones de euros. Sí, lo que pasa es que aquí, muy buenos. Para nosotros claro, el tema... Yo como empresario, si yo tengo un buen cliente, pues mañana le hago un regalo si me apetece, porque es un buen cliente. Pero mío. a mí no me importa, señor Correa, si me permite tanto el tema de los regalos, que aunque es importante, desde luego es un tema... de menor tamaño de otro que me parece fundamental y es cuando entra el tema de la licitación. Usted, de hecho, ha declarado que la iniciativa fue del Partido Popular. Ejercicio de testosterona en toda regla, decía Comodín, y contestaba así a las preguntas de Toni Cantó, de Ciudadanos, representante de Ciudadanos, que le interpelaba por esa escasa diferenciación que hace el señor Correa entre lo público y lo privado, que llegó a su culmen cuando dijo: bueno, es que nos persiguen por trabajar con un partido político. Habría sido diferente si hubiéramos trabajado con una empresa. Claro, por eso está usted en los tribunales. Pues nuestra empresa colaboraba y participaba con el Partido Popular. Si en lugar de trabajar con el Partido Popular esto fuera una compañía multinacional, no estaríamos aquí ahora. Quiere decir que si fuera otra empresa, como es un partido político, pues entonces ahí estamos en medio, somos empresarios, hemos hecho las campañas y entonces se pasó lo mismo con otros casos. Mire, todos los partidos políticos, yo creo que es un secreto a voces, todos se financian de la misma forma. Esto provocó mucho enfado en los partidos políticos que estaban ahí. Decían: si usted tiene pruebas de eso que está diciendo, apórtelas, pero si no, no lance, no ponga en marcha el ventilador, porque independientemente de que eso sea verdad o no, o de que lo haya sido o no, independientemente, el problema ahora mismo es la financiación ilegal del Partido Popular y las relaciones de gente como Francisco Correa, que son incapaces de distinguir entre hacer negocios con las instituciones públicas y hacerlo entre empresas privadas. Bueno, dicho lo cual, ¿todos los partidos se opusieron a su relato? Todos no. Allí, en la Galia, había uno que, rodeado por los asaltantes, se negaba a entrar en la retórica de la tensión. Creemos y creo firmemente en la presunción de inocencia. Estamos convencidos que la justicia es la que tiene que hablar y estamos convencidos también de que va a hablar. Por eso no le voy a formular ninguna pregunta, pero sí quiero utilizar nuestro tiempo para hacer una reflexión. Beatriz Escudero, diputada del PP. Esta comisión lleva ya más de 9 meses de trabajo y en este punto, el Grupo Parlamentario Popular, queremos decirles a los diputados presentes que durante todos estos meses llevan ustedes calumniando, insultando, tergiversando, acusando, juzgando y condenando no a personas concretas, sino a todo un partido, al Partido Popular. Y eso le parecía muy mal a Beatriz Escudero. Decía: esto es un juicio paralelo, es un juicio que se está siguiendo contra el Partido Popular y ustedes lo están estableciendo a modo de espectáculo. Se le olvidaba lo que había hecho el Partido Popular solamente unas semanas antes para con Podemos, que sigue un juicio paralelo de la misma o parecida dimensión trató de hacer. Porque luego Beatriz Escudero intentó citar caso por caso los supuestos paralelismos que existían entre la financiación del Partido Popular y la financiación o problemas en la financiación de otros partidos políticos. Titulares y recortes de prensa tenemos todos. El responsable de finanzas de Podemos, esto es un titular de prensa, ha reconocido 2 fórmulas de financiación ilegal. El crowdfunding y las donaciones finalistas no están recogidas en la ley. Otro titular de prensa: Iglesias pagaba y cobraba en B a través del canal de La Tuerca. Otro titular de prensa: el Tribunal de Cuentas rechaza avalar la contabilidad de Ciudadanos por no reflejar la realidad. Otro: Así que imagínense que alguien hace la siguiente reflexión. No importa que seamos unos corruptos, miren cuánta corrupción hay a nuestro alrededor. Pero además hay que tener la poca vergüenza de comparar un crowdfunding con la financiación ilegal del Partido Popular, allí en Valencia, donde ya ha sido juzgada, y allí en otras comunidades autónomas donde nos aguardan todavía sesiones judiciales bastante interesantes. Bueno, esto es como si voy a la frutería y le digo a la persona que trabaja allí, le digo, bueno, me llevo estas naranjas porque como lo hace todo el mundo, pues yo me las puedo llevar y entonces no te pago.
porque como todo el mundo roba, pues yo voy a robar. Imaginaros un país en el que todos hiciésemos eso. No se sostendría. Lo que pasa es que saben perfectamente quienes están ahí arriba, que sí que han robado, pues saben perfectamente que nosotros no somos capaces de hacer todos eso y que una sociedad no funcionaría así. Pero mientras lo hagan unos pocos, pues el sistema puede seguir funcionando. Bienvenidos a Españistán, dice Espronceda, y estaba diciendo Malagón. Es que nos están poniendo muy a prueba a todos. Bueno, a todos no, porque Francisco Correa agradeció el apoyo de la representante del Partido Popular. Quisiera decir, con su permiso, que escuchando la última exposición de la persona del Grupo Popular, queda claro ante toda España que todos los partidos políticos tienen un grave problema de financiación. Gravísimo. Por todos los datos que ha leído de la prensa y de la televisión. Bien. Y eso avala el principio de mi declaración, que decía que es un secreto a voces y que esto es un poco un paripé. Bueno, así que merecía hacerse este ejercicio retrospectivo para volver a la comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular que vivimos ayer en directo aquí en el programa, durante 3 horas de programa, siguiendo la declaración de Francisco Correa, el líder de la trama Gürtel, que es tal y como se ha conocido en los medios de comunicación. Bueno, mientras tanto, es verdad, está en páginas interiores, en los medios. Correa ratifica las irregularidades del PP y dice que Mariano Rajoy daba el ok a los gastos de campaña, es lo que más han destacado los periódicos, pero ya en páginas interiores, porque en efecto lo vemos en El País, en la 20, en El Mundo, en la 4 y la 5, ABC la 24, La Vanguardia la 22, El Periódico 18, 5 días, la 2, El Economista 25, en fin, y agencias de noticias que han llevado este asunto. Es lo que más ha sido destacado por los periódicos de esta comparecencia, de esta sesión, donde la nota dominante fue esa profunda arrogancia del señor Correa, que eso sí, todos empiezan muy valientes. Ahora, cuando empiezan a conocer que puede tener consecuencias legales no contestar, entonces ya el tono fue cambiando a lo largo de la comparecencia. Bueno, y que parece que ha sido por culpa de ese paripé por el que el señor Correa está en prisión. Bueno, supongo que él sabrá que es por muchas otras cosas que no son consideradas un paripé. Y además resumirlo y reducirlo todo a un paripé demuestra la demagogia que puede haber en casos de corrupción en este país, ¿no? Porque ha llegado un punto, yo creo, en el que pues hay cierta gente que ha decidido que hablar de corrupción no es importante para nuestro país, que la corrupción no nos afecta, que la corrupción, como todo el mundo la hace, no pasa nada y que, bueno, que no pasa nada, y entonces es un paripé en el que no tenemos que reparar. Que hoy no esté en ninguna portada puede decirnos algo y nos puede dar alguna pista sobre la importancia que se está dando en España. Y a lo mejor en lo que estamos pecando, y seguramente estemos pecando también todos los medios de comunicación, que pensamos que la corrupción cansa a la gente, pero en realidad la corrupción es la que tendría y la que sigue escociendo a la opinión pública. No hay más que irse al CIS. Bueno, y luego vamos a poner en marcha, ya se lo dijimos el otro día a Ana Pastor, que surgió aquí en el chat de los oyentes gallegos, el detector de falacias, el Falacia Checked. Y entonces, bueno, básicamente es también lo que hace el objetivo, solo que aquí muy focalizado en las falacias, y lo tenemos que poner en marcha con vuestra ayuda. Dr. Jekyll ahora nos aporta una mirada. Esto, amiguitos, es lo que se conoce como la falacia ad populum. Correa en el Congreso. Todos los partidos se financiaban de la misma forma, es un secreto a voces. En el ejercicio retórico de tener que contestar o no sobre lo que se le estaba preguntando, decidió extender lo que se conoce como la falacia ad populum para tratar de justificar que si todo el mundo lo hace, entonces el debate es irrelevante, cuando no contesta sobre la esencia de la pregunta, ¿no? Es lo que diferencia un argumento socrático, contestar directamente a lo que se le estaba cuestionando, o bien utilizar una de las falacias, que son fórmulas tramposas para esquivar el debate. La falacia ad populum es la que utilizó Correa ayer. Todos los partidos se financian de la misma forma. Es un secreto a voces, detectada por Dr. Jekyll. Así que hoy valoramos y le otorgamos al Dr. Jekyll la flecha del bosque de Sherwood de oro.
Le damos doble café con azúcar por detectar el falacia check. Pues oye, si lo utilizáis, mira, está muy bien. Lo podemos introducir como ejercicio diario. Cada vez que detectéis una falacia, lo enviáis con el hashtag cuando comience el programa. Esta corresponde a este modelo de falacias. Porque si nos entrenamos detectando la utilización de estas formas tramposas de retórica, probablemente lograremos una mirada muy crítica y constructiva sobre la actualidad. Bueno, esto es lo que se refiere a la Comisión de Investigación sobre las Finanzas del Partido Popular, pero en las portadas de los periódicos hoy todavía nos encontramos mucho Cataluña. Hoy, os podéis imaginar, mañana va a centrar una buena parte de las noticias porque va a ser uno de los asuntos sobre los que Mariano Rajoy responda en el Pleno del Congreso a las preguntas sobre la brecha salarial, el proceso, la caja B del PP. En fin, va a tener varias cosas, pero va a tener que responder también sobre Cataluña. Hoy, asunto en la portada del periódico El Mundo. El gobierno advierte a Torrent de que su situación es delicada. Sáenz de Santamaría avisa al presidente del Parlamento de que no puede mantener la investidura de Puigdemont. Sabe muy bien lo que ha dicho el Constitucional. Le exige que desbloquee la situación. Solo 30 personas apoyan a Puigdemont en el acto por sus 100 días de exilio, dice el periódico El Mundo en su portada. Además, en una esquina, el otro titular que leíamos antes, los tesoreros de Génova fueron con los constructores a financiar en B a Camps, dice el periódico El Mundo también en la portada. En la portada del periódico El País, el PNV quiere el derecho a decidir en el nuevo estatuto. Los líderes nacionalistas pretenden ahora modular su propuesta para que nunca traspase el marco legal, dice el periódico El País. Os dijimos hace aquí algunos meses, ya anunciábamos, que se presenta caliente el nuevo tiempo para el País Vasco y el PNV, porque uno de los asuntos que están sobre la mesa son las ponencias de mayor autogobierno, para conseguir mayor autogobierno en el País Vasco. Se está hablando del nuevo estatuto. El nuevo estatuto está pendiente desde hace muchísimos años, y entonces se está construyendo y quieren incluso ratificarlo ante los ciudadanos, que los ciudadanos lo voten. Así que imaginaros que con este escenario, con esta situación que hemos vivido con Cataluña, donde se ha hablado tanto del concepto referéndum, nos van a colocar sobre la mesa, y esto será muy, utilizado, amplificado por los medios de comunicación, se va a colocar sobre la mesa la necesidad de que el nuevo estatuto sea refrendado por los ciudadanos y que además en él mismo se hable de ampliar márgenes del autogobierno. Así que una nueva polémica que nos espera. Llevamos meses anunciándolo aquí en el programa, dando pistas de esto en el programa, pero es que se está debatiendo sobre eso. De momento, bajo la mesa, estamos escuchando algunas cosas en los callejones, en los oscuros callejones de la Corte madrileña, donde ya se empieza a especular sobre los problemas que esto puede traer hacia las portadas de los periódicos. Bueno, ya llega algún aspecto, hoy lo vemos en la portada del País. También Alemania negocia un pacto con concesiones dolorosas. Socialdemócratas y democristianos sortean la presión de sus bases para formar un gobierno que permita la estabilidad de Europa, dice el periódico El País en su portada, y también la dirección del PSOE podrá cambiar por las listas propuestas por la militancia, dice el periódico El País en su portada, que también lleva un titular: Bruselas mejora la previsión para España tras remitir el proceso, dice el periódico El País. Y es que ayer, mientras escuchábamos a Francisco Correa en el Congreso de los Diputados, en una sala, en la sala Ernest Lluch, paralelamente estaba compareciendo también Pedro Sánchez. Habló de diferentes cosas, 10 medidas que defienden los socialistas. Pedro Sánchez. Derogación de la reforma laboral, la iniciativa legislativa popular de ingresos mínimos o de renta básica presentada por los agentes sociales, cambio climático, Pacto de Toledo, memoria histórica, el cumplimiento del Pacto de Violencia de Género, eutanasia, derogación de la ley Mordaza y también la igualdad de trato. Enumeró algunas de las medidas que defienden los socialistas, tratan de recuperar impulso en la izquierda y enarbolaba un discurso muy social. Pero el periódico ABC en su portada interpreta que Sánchez estaba agitando la memoria histórica para ganarse a la izquierda. Dice hoy en su portada: el líder del PSOE ve prioritario para ganar al PP y arrinconar a Podemos potenciar una ley con indemnizaciones a los herederos de los republicanos e inhabilitación y cárcel para quien la incumpla, dice el periódico ABC, que cree que eso lo único que persigue es ganarse a la izquierda. Si es justo
o es injusto que alguien quede inhabilitado por incumplir una ley, pues entonces, claro, al periódico ABC, si se tratase de hablar de Cataluña, le parecería muy bien. Pero si se trata de otra cosa, pues... Dice La Razón, el PP tantea investir a Albiol para desgastar a Arrimadas. Pues no sé yo si esto... La investidura fallida pasaría por dejar en evidencia la falta de iniciativa de Ciudadanos y forzar que corran los plazos si los letrados del Parlamento avalan la parálisis sine die. Esto ya es una broma de mal gusto, que el señor Albiol, que se busque un intento de investidura para el señor Albiol con el resultado electoral que ha obtenido. En fin, bueno, desde luego de bromas, claro, luego le parece al Partido Popular que el resto de los partidos desayunan con hierbas espiritosas. Yo no sé esta gente qué hierbas usa para el desayuno, ¿no? La imaginación para cometer disparates no tiene fin. El 21 de diciembre hablaron los catalanes y desde el 21 de diciembre, por desgracia, no hay un gobierno en Cataluña. Y creo que esta es la primera de las conclusiones que me gustaría trasladaros y compartir con vosotros. Y es que en Cataluña necesitamos un gobierno ya. Nos parece que lo que tiene que haber es un presidente en Cataluña que gobierne en Cataluña y que resuelva los problemas de los catalanes y de las catalanas. Así que, bueno, vemos que el debate no está resuelto, todavía no está superado y no avanza. La situación de bloqueo en Cataluña sigue igual, por lo tanto sigue patrimonializada y también todas las portadas de los periódicos, aunque bueno, también hay una cierta intencionalidad por intentar correr el tema. Dice La Vanguardia, Sánchez seguirá en prisión al apoyar a Junts per Catalunya la vía unilateral. El Tribunal Supremo niega la libertad al exlíder de la ANC por riesgo de reiteración delictiva. ¿Pero cómo es posible que reitere delictivamente algo? Aquí se da una paradoja que habíamos comentado en Twitter que me parece fascinante. Resulta que siguen Jordi Sánchez y Cuixart en la cárcel. Y siguen en la cárcel porque los jueces consideran que pueden reiterar el delito. Es decir, porque tienen posibilidad el independentismo tiene posibilidad de gobernar. Así que llegamos, cerrando ese círculo, se da la extraña situación de que si estuvieran gobernando Ciudadanos y PP, entonces no estarían en la cárcel estas personas, porque ya no habría posibilidad de reiterar. Es decir, están en la cárcel porque no gobierna Ciudadanos. Entonces la paradoja se da, es tan absolutamente antidemocrática la mirada, tan absolutamente antidemocrática, que no solamente ha demostrado los extraordinarios vasos comunicantes que existen entre lo judicial, la judicatura y lo político, que ha llegado incluso a Amnistía Internacional. Ayer escuchamos a Amnistía Internacional con una extraordinaria contundencia denunciando la prisión, que se mantenga en prisión a estas personas. Dice Amnistía Internacional: en lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a su detención, el Supremo ha agravado esta injusticia. Jordi Sánchez debe ser puesto en libertad de inmediato. En opinión de Amnistía Internacional, esta es la nota de Amnistía, en opinión de Amnistía Internacional, la resolución de hoy no aporta elementos nuevos que justifiquen la prolongación de la prisión provisional de Sánchez. Además, los cargos de sedición y rebelión que pesan contra Sánchez y Cuixart, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben retirarse. Aunque convocar protestas para obstruir operaciones policiales legítimas puede ser, si se demostrase su comisión, un delito sancionable contra el orden público, esto no constituye un delito grave como la sedición o la rebelión, que están castigados con penas de hasta 10 y 30 años. Lo dice Amnistía Internacional. Amnistía Internacional sobre la que tanto se apoyan cuando hay que hablar de Venezuela, se apoyan algunos periódicos. Bueno, paradójicamente, la denuncia de Amnistía Internacional ayer sobre este tema no ha tenido apenas recorrido. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Y comienza en el Congreso de los Diputados la sesión plenaria. Interviene Mariano Rajoy. Hay resultados, más de 100.000 mujeres han aumentado el número. Como autónomos es el peor momento de la crisis. También la brecha de las pensiones es importante. Hemos tomado medidas, entre otras el establecimiento de un complemento de hasta el 15% que ya reciben más de 300.000 mujeres.
Estamos luchando contra la discriminación salarial, que sabe usted que está prohibida por la ley y está sancionada por la misma. Y, por último, en relación a la brecha salarial, los datos de Eurostat del año 2015 son los últimos de que disponemos. Nos dice que la brecha en España es del 14,9, por debajo de la media europea y de países tan importantes como son Alemania y Francia. Los datos de la EPA hablan del 8,9, una reducción de 4 puntos en los últimos 5 años, y los datos de la OCDE son el 11,5. Por tanto, vamos a seguir trabajando con intensidad, como hemos hecho a lo largo de todos estos tiempos, y espero que con su apoyo para conseguir la igualdad total. Muchas gracias. Y se escucha a un Rafael Hernando de fondo decir, muy bien. Bueno, Mariano Rajoy contestando esas preguntas. Hoy parece que iba a ser parte del objeto de debate en esta sesión plenaria. Contesta el PSOE. Esta Cámara, por unanimidad, con el apoyo de su partido, requirió al Gobierno para que en el plazo de 6 meses presentara un proyecto de ley sobre igualdad salarial. Naturalmente, ustedes no han presentado nada. Su lema es no nos metamos en esto, no nos metamos en lo de la brecha salarial. El problema es que ustedes no se meten en nada que afecte a los ciudadanos de este país. Y, evidentemente, para ustedes el tema de la igualdad, de las desigualdades, es un tema que no les preocupa, no tienen ninguna sensibilidad. Y las desigualdades entre hombres y mujeres no tienen tampoco ninguna. Incluso ustedes recurrieron la Ley de Igualdad el año 2007 ante el Tribunal Constitucional. Y mire, sabe que lo que no es aceptable es que le pasen datos maquillados, porque en este momento la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, según el INE, es del 23%, porque ustedes han creado unas condiciones laborales que hacen que 2/3 partes del trabajo y la jornada a tiempo parcial sea de mujeres. Y, mientras tanto, ustedes no se meten en nada. Pero, mire, ya que no se meten, dejen que el Partido Socialista... Bueno, Margarita Robles interpelando al presidente del Gobierno, y entonces ahora va a enumerar las propuestas que quieren hacer para las proposiciones no de ley que quieren presentar para reducir la desigualdad en la brecha salarial. Bueno, sabéis que todo esto forma parte de una polémica que se arrastra desde la entrevista que concedió Mariano Rajoy a Onda Cero hace unas semanas, donde se le preguntó sobre esto, sobre la desigualdad laboral, y Mariano Rajoy se quedó titubeando y dijo, yo no me quiero meter en las cosas que hacen las empresas privadas. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas, claro, no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección. No nos metemos en eso, demos pasos en la buena dirección. Mariano Rajoy, y esto provocó una enorme polémica. Contestó desde el Partido Socialista, que en este momento se encuentra interpelando al señor Rajoy. La mitad de la población sufre la brecha salarial y el presidente del Gobierno piensa que este no es asunto suyo. Su frase, no nos metamos en eso, no fue un desliz. Eso dijo Pedro Sánchez, y ahora vuelve de nuevo en el Parlamento a referirse a este asunto. Mariano Rajoy. Muchas gracias, señora Robles. En realidad no ha dicho nada. Es decir, dice que yo no me meto en nada, que no me preocupo nada, que no tomo medidas, que pacta conmigo y que van a presentar propuestas. Pues esperemos que presenten pronto las propuestas, porque de momento no han presentado ninguna. Nosotros lo que hemos presentado, yo he intentado resumirlo en el tiempo de que dispongo, los resultados que se han conseguido en los últimos tiempos. Creo que vamos caminando en la buena dirección para llegar al objetivo de la mayor igualdad que sea posible. Le he explicado cuáles son los resultados que se han producido en las distintas brechas de género. Todo eso le trae sin cuidado, y parece que, aunque coincidamos en nuestros objetivos, porque incluso hemos votado lo mismo, como usted recordaba aquí en el Congreso, lo único que le importa es ver si critico al presidente del Gobierno, porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana. Así no van muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta también dirigida al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor M. Rajoy, ¿le ha sorprendido a usted que Ricardo Costa, que fue secretario general del Partido Popular en Valencia, haya afirmado en sede judicial que el Partido Popular se financia con dinero negro? Muchas gracias, señor presidente. Adelante.
Muchas gracias, señor Iglesias. Yo respeto, y lo haré siempre, la manera que cada uno elija para defenderse ante los tribunales cuando se le acusa, y respeto y respetaré siempre las resoluciones judiciales. Y lo hago porque yo creo en la ley, en el Estado de Derecho, en el derecho que tienen todos los ciudadanos a defenderse y en la división de poderes. Y no sería bueno que usted se sumara a asumir estos principios tan democráticos como los que acabo de expresarle. Muchas gracias. A ver si alguien sabe identificar qué falacia se ha utilizado para responder a la pregunta. Señor Iglesias, adelante. Le agradezco su respuesta y conocer que no le sorprende lo que ha dicho el señor Costa. Es lógico que no le sorprenda. Le propongo un ejercicio de memoria, señor M. Rajoy. Valencia, año 2007. Usted dijo lo siguiente, cito literal: estas son mis credenciales. La gestión en el Ayuntamiento de Valencia, la Comunidad Valenciana, Xàtiva, Castellón y Alicante. Efectivamente, usted reconocía que sus credenciales eran Rita Barberá, Francisco Camps, Ricardo Costa, Carlos Fabra o Sonia Castedo. Y tenía usted razón, sus credenciales eran la corrupción, la financiación ilegal y el fraude electoral. En ese mismo acto de Valencia de infausto recuerdo, usted añadió, vuelvo a citar literal, quiero que lo que ha pasado aquí pase en toda España. Aquella fue una profecía brillante, porque efectivamente ocurrió en toda España, y es que todo su partido está sentado como persona jurídica en el banquillo de los acusados, acusado de corrupción. Y su nombre, M. Rajoy, aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de sobresueldos en negro. El 7 de marzo, dentro de exactamente un mes, el señor Francisco Camps irá a un juzgado, pero no va como imputado, va como testigo. ¿Sabe por qué? Porque los delitos han prescrito. Vaya por Dios. El señor Ricardo Costa dice que el jefe era Camps, pero los delitos han prescrito. Resulta que en España hay titiriteros, raperos y tuiteros que son juzgados y condenados, pero gentuza como el señor Camps sigue paseando con su coche de lujo por Valencia, cobrando un sueldo público y con secretaria y coche oficial que pagan los ciudadanos españoles. Ustedes, señor Rajoy, no luchan contra la corrupción. Ustedes han utilizado el Ministerio de Justicia y el de Interior para proteger a corruptos, y sus ministros han sido reprobados y siguen teniendo la desvergüenza de ocupar escaño en el Banco Azul. Ustedes ayer tuvieron la desvergüenza de proponer en varias enmiendas que algunos delitos no prescriban, pero no dijeron que no prescriban los delitos de corrupción. ¿Y sabe por qué? Porque si los delitos de corrupción no prescribieran, algunos de ustedes a lo mejor acababan en la cárcel. La mirada del ministro de Justicia y de Mariano Rajoy eran un auténtico poema, con esa cara de confusión que caracteriza a Mariano Rajoy. Contesta ahora. Muchas gracias por su amable intervención. Señor Iglesias, se interesa por un tema que se ha producido hace más de 10 años, que está hoy en los tribunales, en el que están inmersos personas que ya no están en la vida pública. Usted mismo tiene perfecto derecho a hacer política como lo parezca mejor. Sin embargo, yo me gustaría decirle que sería bueno que aportase alguna idea, porque jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando a los españoles. Yo celebro que no hablemos aquí ni de economía ni de empleo, porque tengo que entender que eso supone que aprueba usted la política económica que lleva a cabo mi gobierno. Sobre Cataluña no he leído más cosas, simplemente que no le he visto muy claro, no ha sabido defender ni la unidad nacional, ni la soberanía nacional, ni el imperio de la ley. Y eso es preocupante. Y en cuanto a las medidas que nos ha planteado en materia de corrupción, solo conocemos uno. Se nombra a sí mismo juez instructor, fiscal, tribunal sentenciador. Ha dejado usted muy corto al señor Torquemada, señor Iglesias. En suma, creo que tiene usted, se lo digo con franqueza y ya sabe que con mucho afecto, una cierta confusión, y exagerar y sobreactuar no le va a sacar de la misma, así que va a tener usted que aplicarse a cambiar un poco los criterios que utiliza habitualmente. Tenga usted muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, estamos siguiendo la sesión plenaria que se celebra en el Congreso de los Diputados. Acaba de intervenir Mariano Rajoy respondiendo a una pregunta de Podemos de Pablo Iglesias sobre la corrupción. Decía Mariano Rajoy, no es el asunto que preocupa a los españoles. Pues se equivoca. Es uno de los asuntos que preocupa a los españoles, tal y como recoge el CIS, María. Sí, de hecho, ha subido el último CIS, ya que hay que citarlo, pues ha subido a 35% de preocupación. Lo creó su gobierno. Y contestó Mariano Rajoy. Además, Cataluña.
Pero bueno, ya está Albert Rivera, que pregunta al presidente del Uno de cada 3 euros de ese fondo se destina a la Generalitat, que quebró primero el tripartito y después el señor Puigdemont. Y de eso no tienen la culpa los catalanes, sino sus gobiernos. Y me parece bien que el Gobierno destine dinero público para pagar servicios públicos, funcionarios y proveedores. Pero, dicho eso, el señor Montoro estuvo aquí en el mes de agosto y aseguró en esta Cámara, y nos quedamos más tranquilos con sus afirmaciones, y dijo, le preguntamos, ¿va a poder financiarse el Procés o el 1 de octubre con dinero público del Fondo de Liquidez? Y el señor Montoro aseguró en esta Cámara que estuviéramos muy tranquilos porque no se iba a destinar ni un céntimo de ese dinero al golpe de Estado, al 1 de octubre o a todo junto, ¿no? Entonces yo, señor Rajoy, leyendo estos días lo que ha dicho el juez de instrucción del Juzgado 13 de Barcelona, el juez afirma que parte o todo el 1 de octubre se financió con fondo de liquidez autonómico, se financió con dinero de todos los españoles. Y también la Fiscalía ayer avanzaba que le había dicho al juez lo mismo, que podía haber dinero público destinado al 1 de octubre. Y yo, señor Rajoy, como es... Albert Rivera, Ciudadanos, que se encuentra en una auténtica batalla contra el Partido Popular porque han tenido un gran resultado en Cataluña y creen que eso se puede proyectar a nivel nacional y utilizan el asunto catalán como elemento central de su discurso. Por eso pregunta al presidente del Gobierno sobre esta materia. El dinero público que se destinó a la operación de detener el golpe de Estado, preguntaba Albert Rivera y contesta Mariano Rajoy. Por cierto, Mariano Rajoy ha utilizado la que se conoce como la falacia del hombre de paja, también detectada por Dr. Jekyll. Dice, es su sello de identidad. La falacia del hombre de paja consiste en caricaturizar los argumentos, la posición del oponente, tergiversando, exagerando, cambiando el significado de sus palabras. Bueno, Mariano Rajoy explica a qué se destinó el dinero, pero nosotros encontramos que es una auténtica cortina de humo el asunto catalán. El mercado de capitales y a largo plazo, y sin el FLA no podían hacer frente a sus obligaciones y por tanto quebraban. Por tanto, con el FLA se evitó la quiebra, se ayudó al crecimiento y al empleo. El FLA sirvió sobre todo para pagar gasto sanitario, el 65,7%, para pagar convenios con los ayuntamientos, para pagar a miles de proveedores que no cobraban de las administraciones, para mantener los servicios públicos y muchos empleos. Y no se dedicó ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña. Muchas gracias. Pero como dice Eneco, siguiendo esta comparecencia, siguiéndola a través de este programa, y dice Eneco ya, pero de los 87 millones que ha costado el despliegue policial en Cataluña, ya si eso ya para otro rato. Del dinero que fue al 1 de octubre se destinó del Fondo de Liquidez Autonómico. Y me quedaría más tranquilo si no fuera mi opinión, sino la Fiscalía quien le da esa información al juzgado. El señor Montoro dijo que no se destinó ni un duro. Hace poco ya reconoció que quizá podían haber facturas que sí que se hubieran destinado a eso. Yo le tomo la palabra, señor Rajoy. Lo que usted ha dicho que no se destinó ni un céntimo. Y yo le pregunto, si el juez demuestra que se ha destinado un solo céntimo al Fondo de Liquidez Autonómico, ¿quién va a dimitir de su gobierno? Están enredando en realidad en las posiciones porque lo que están tratando parece que un debate muy enfrentado y Mariano Rajoy lo que está es defendiendo si el anterior gobierno de la Generalitat utilizaba o no dinero público para hacer según qué cosas. Pero no es exactamente la responsabilidad que se le puede atribuir al señor Rajoy cuando, por ejemplo, esos 87 millones de euros del despliegue policial no entran en el debate porque eso se considera que está justificado. Bueno, el debate, la sesión plenaria que se está celebrando en el Congreso de los Diputados. Rajoy responde hoy en el Pleno del Congreso a las preguntas sobre el proceso, sobre la caja B del PP, sobre la brecha salarial. Lo estamos siguiendo aquí en directo en la cafetera en esta sesión en la que también los oyentes están participando, ayudando a detectar con el falacia check, ayudando a detectar algunas de estas falacias que se lanzan en los debates políticos y que son argumentos retóricos, son tramposos, que se utilizan para desviar la atención y no contestar a la esencia del debate, algo que está perfectamente descrito en el discurso socrático. Y como es muy interesante plantearlo en estos términos, pues nos estáis ayudando también a detectar no solamente eso, sino a seguir un poco esta sesión plenaria, introduciendo este ejercicio. Dice paripé, más paripé, cortinón de humo, dice Lara Ismond. Dice, yo creo que se aplaude para perder tiempo, dice Alberto Malagón. Bueno, está contestando Mariano Rajoy sobre este asunto relacionado con el dinero público que se destinó o no en el referéndum del 1 de octubre, que está por ser demostrado. Y los diputados aplauden con mucho entusiasmo ante tamaña discusión.
Muchas gracias. Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Pregunta del diputado don Joan Tardá i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante, señoría. Señora vicepresidenta, ¿qué escenario prevé para Cataluña después del 21 de diciembre? Muchas gracias. Señora vicepresidenta. Gracias, señora presidenta. Señor Tardá, entiendo que cuando usted registró esta pregunta en diciembre le preocupaban los escenarios que se abrirían en Cataluña después de las elecciones. Incluso puedo entender que usted pretendiera otros escenarios distintos. Pero ahora, si me permite y con humildad, no estamos en los escenarios que se abren, sino en los escenarios que se cierran. Y esa responsabilidad, entre otras, de usted y de los partidos que allí tienen opciones del Gobierno y del presidente del Parlament de Cataluña, para que de una vez por todas ahí haya un Gobierno efectivo, legal y legítimo que pueda preocuparse por Cataluña y no solo por un catalán. Muchas gracias. Señor Tardá, adelante. Vicepresidenta, mire, hace 100 años en este hemiciclo Maura respondía igual que usted. De soberanía nunca nada, que es lo mismo que decir que no se negocia con quienes quieren romper España. Ha pasado un siglo y fíjese dónde estamos. Los independentistas nunca habíamos llegado tan lejos ni nunca habíamos sido tantos y me remito a la titánica victoria independentista del 21 de diciembre contra viento y marea. Todo ello frente a otra realidad. En el año 1978 el 90% de los catalanes votaron sí a la Constitución. Bueno, tenemos algunas cosas más de las que hablar. Se está produciendo esta sesión plenaria, pero tampoco vamos a centralizar otra vez el asunto sobre Cataluña, porque creo que los oyentes del programa le pegarían fuego a este estudio, por clandestino y escondido que esté. Porque la gente está ya muy cansada, entonces es verdad, es un debate, lo podéis seguir, estarán los vídeos después en Internet, o sea, el que tenga un interés expreso en esta materia, pues seguramente pueda saciar sus ansias de información sobre el dilema catalán a través de la información, y mañana seguramente tendremos la oportunidad de comentar algunas cosas. No vamos a seguir todo el debate en fin, con esa precisión, salvo que veamos que empiezan a ocurrir cosas, en cuyo caso podemos volver a conectar si es necesario. Pero bueno, esto es la cafetera. Mientras tanto, sí queríamos hacer esa apertura de la sesión plenaria, aunque también es verdad que nosotros diferenciamos entre la gran agenda setting y la agenda de la cafetera. Son dos cosas diferentes. La agenda setting es la que tratan de marcar, de colocar los grandes medios de comunicación como los temas centrales importantes para la ciudadanía, pero luego hay una agenda cafetera, que son aquellas informaciones que vosotros queréis que tengan protagonismo, y eso nosotros le damos un lugar destacado. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. Bueno, que nosotros seguimos atentos al pleno, ¿eh? Si vemos algún elemento informativamente noticiable que pueda ser destacado, lo vamos a comentar. O sea, no vais a estar desinformados, eso darlo por hecho, pero en todo caso mañana seguramente podemos hacer un resumen más en condiciones y más concentrado para no tener necesariamente que estar. Y si acaso vemos que la tensión en el Parlamento pues abre algún espacio informativamente relevante, lo que podemos hacer es terminar el programa y volver a conectar y mantenernos conectados. Pero esto como práctica habitual cuando hay elementos informativos llamativos. En todo caso, decía, hay dos agendas, la agenda setting frente a la agenda de la cafetera, en la que los propios oyentes nos envían su opinión sobre algunos asuntos. Hemos elegido un hashtag, que es el hashtag que estamos utilizando. Almohadilla la cafetera, a Rajoy le digo... Almohadilla la cafetera, a Rajoy le digo, y en este hashtag
os preguntábamos qué es lo que le cuestionaríais, por qué le cuestionaríais a Mariano Rajoy, cuál sería la pregunta, ¿qué le haríais? Hola, Resistencia. Pues mira, yo si fuera la oposición al Partido Popular sobre la prisión permanente revisable le propondría un pacto. Estamos de acuerdo en la prisión permanente revisable para los delitos más graves si incluimos en él la corrupción. ¿Está dispuesto el Partido Popular a aprobar la prisión permanente revisable para los corruptos que hayan robado más de una determinada cantidad, por ejemplo 200.000 euros, que es lo que está apuntado en M. Rajoy en las listas? ¿Están de acuerdo en ese caso? Yo les llevaría esa pregunta al Congreso. Almohadilla, la cafetera, a Rajoy le digo, ¿qué le dirías tú a Mariano Rajoy? Bueno, en todo caso hay muchas otras informaciones que nos hacéis llegar y que queréis que además tengan también repercusión aquí en el programa, María. Sí, de hecho, Juanjo nos enviaba la información que decía que no sabía por qué no había tenido trascendencia. Y era una información de La Vanguardia que titulaba 1001 soluciones para no quedarse sin agua. El drama de Ciudad del Cabo. Los habitantes de esta ciudad sudafricana solo pueden utilizar 50 litros al día como medida para retrasar el día cero, que sería el momento en que por primera vez los grifos de una gran ciudad podrían cerrarse. Dicen, prohibido llenar piscinas, lavar coches, regar jardines y todo aquello que suponga un despilfarro de agua. Los ciudadanos de Ciudad del Cabo, la segunda mayor urbe de Sudáfrica, se han visto obligados a reducir su consumo para evitar el que se conoce como el día cero y que explicábamos aquí mismo. Pero también nos trasladabais por un momento a una noticia que también comentábamos ayer, y es en relación a la manifestación que hubo el pasado fin de semana en Galicia en contra de la situación, ¿no?, de la sanidad en Galicia. De hecho, el diario.es titulaba el recorte al presupuesto sanitario que la Xunta reduce a mentiras superó los 1.000 millones de euros. Y explican, desde en Galicia vivió el pasado domingo, como también dijimos aquí, la manifestación más multitudinaria de los últimos años. Miles de personas secundaron la convocatoria lanzada por SOS Sanidade Pública para rechazar la reforma sanitaria impulsada por el gobierno de Alberto Núñez Feijóo y denunciar los recortes sufridos por la sanidad pública en los últimos años. Y de hecho, en este periódico relatan algunos datos precisamente sobre el dinero que se ha destinado en Galicia en esta partida, ¿no? Y decían, si bien es cierto que el vigente presupuesto gallego registra más fondos iniciales para la sanidad que el de 2008, no lo es menos que esto sucede después de que durante más de media década esta partida haya descendido considerablemente. Dice, echando un vistazo a las cuentas definitivas publicadas cada año en el Diario Oficial de Galicia, tras su aprobación en el Parlamento, demuestra que desde 2011 y hasta 2017 el presupuesto sanitario estuvo por debajo del de 2008. Y de hecho relatan allí una serie de datos que corroboran estas palabras. Pero también, algo que ha tenido mucha trascendencia también en las cuentas de Twitter, ¿no?, de la gente que trabaja en el Consejo de Informativos o incluso propios periodistas de Radio Televisión Española, es que Radio Televisión Española aprueba una norma que permite a la dirección leer los correos de sus periodistas. Lo cuentan varios medios, en concreto Infolibre dice, para los consejos de informativos, la iniciativa, dicen, atenta gravemente contra el secreto profesional de los periodistas que nos permite no revelar nuestras fuentes. Y de hecho, explicaban que la norma, ahora dictada y que entrará en vigor en los próximos días, inhibiría ese instrumento de control que suponen los cientos de denuncias, hasta ahora privadas, que se venían realizando y que suman varios centenares en los últimos 6 años. Por último, decían otras fuentes de los trabajadores, significan que en ningún caso se ha tratado de medios de comunicación y, por tanto, no vulneraban el secreto profesional de los periodistas y su derecho a no revelar sus fuentes. Por tanto, se encuentran en desacuerdo, ¿no?, con esta nueva norma que podría atentar contra ese secreto profesional del que gozan los periodistas. También nos enviabais la información. En estos últimos días conocimos los últimos datos del último barómetro del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, pero Público seguía insistiendo en que el CIS lleva sin preguntar por la monarquía durante casi todo el reinado de Felipe VI. Dicen que la última vez que el CIS preguntaba por la valoración de la monarquía como institución fue en abril de 2015, cuando se formulaba la cuestión sobre cuál era la confianza que los entrevistados tenían
sobre la monarquía. Estaba a punto de cumplirse un año de reinado de Felipe VI, que llegó al trono en junio de 2014, pero como vemos, seguimos sin tener noticias de ello. El último resultado decían que otorgaba mucha confianza, 10, sumaba el 5,1% de los votos, mientras que la respuesta de ninguna confianza obtenía un 21,7%. Dice, de este modo se cumplían varios meses en caída libre de la opinión pública sobre el rey y su familia. Sin embargo, como decimos, durante casi todo el reinado de Felipe VI nos encontramos con que no tenemos datos sobre la opinión pública al respecto de la monarquía, lo cual también pues, nos podría dar una idea de qué opinan los españoles y las españolas sobre esta institución. Kaixo, egunon, soy José Luis Gómez Ledesma, mecenas de la cafetera. Os mando esta fotografía de ayer de la concentración por unas pensiones dignas que hubo en Bilbao, donde yo estuve. También hubo una concentración muy importante en Baracaldo. Creo que este tema de las pensiones se merece que le deis un toque de atención. El movimiento aquí en Euskadi cada vez se va incrementando y es importantísimo. El día 22 va a haber una gran manifestación en Bilbao y creo que merece la pena que prestéis un poquito de atención a este movimiento. Eskerrik asko, agur. Buenos días, Fernando Berlín, buenos días, María Navarro, buenos días, Resistencia. Hablando sobre la declaración de Correa de ayer, es bastante escandaloso esta persona, la manera que tiene de dirigirse a los representantes públicos, con una arrogancia y una chulería fuera de toda lógica. Pero resulta también sorprendente que hoy los periódicos no le dediquen ni una línea. Entonces digo yo, ¿es que todos los periódicos son cómplices de lo que ha hecho el PP? Vamos a ver que ayer han señalado al presidente del gobierno como director de una trama corrupta. Esto en Suecia, en Islandia, en un país medianamente civilizado, habría producido una cadena de dimisiones hasta el final. Bueno, venga, buenos días y a pasar frío. I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Bueno, sigue mientras tanto la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Están interviniendo diferentes diputados y vemos ahora están interpelando a Catalá. Alguien del grupo, el propio Grupo Popular, está hablando de la prisión permanente revisable y de hecho estaban enfocando también al ministro de Justicia. Tendieron los trámites para la derogación de la prisión permanente revisable a través de diferentes pactos e iniciativas parlamentarias. Así, la prisión permanente revisable ha sido tachada en esta Cámara de inconstitucional, inhumana, vengativa o como mero populismo punitivo en boca de diferentes portavoces de estas formaciones. Ninguno de estos grupos, el segundo, tercero y cuarto de la Cámara, han respaldado en ninguna votación la permanencia de la prisión permanente revisable. Hubo algún anuncio radiofónico hace unos días, efectivamente, que parecía que podía suponer un cambio de posición de algún grupo. Fue un anuncio desmentido a golpe de abstención en diferentes instituciones locales y parlamentos autonómicos en los últimos días. En esta semana están poniendo en evidencia las contradicciones de y muchos Ciudadanos sobre la permanencia de la prisión permanente revisable. Está hablando ahora el Partido Popular y están poniendo de manifiesto las contradicciones de Ciudadanos, que es verdad, en una entrevista radiofónica dijo que no iban a derogar esa ley de prisión. Bueno, que en realidad es una cadena perpetua revisable, cadena perpetua redefinida, como le llamas. Y ahora va a contestar el ministro catalán. Ministro catalán, Rafael Catalá. Señor ministro, adelante. Gracias, presidenta. Señorías, señor Barreda,
Gracias por traer a esta Cámara, a esta sesión de control, una cuestión de auténtica actualidad y que me parece que preocupa intensamente a los ciudadanos. Yo creo que si algo debemos hacer desde la política es mirar a la sociedad, identificar problemas reales y abordarlos. Y me parece que pocas cosas preocupan más hoy a los españoles que el hecho de que los criminales más peligrosos no puedan salir a la calle sin haber garantizado su reinserción social. Y con la derogación de la prisión permanente revisable no conseguiremos atender la preocupación social, más bien lo contrario. Con la propuesta que se hace una ley porque preocupa a los ciudadanos, no porque sea justa e injusta, sino porque puede preocupar. Claro, preocupa muchas cosas, pero no se hacen leyes por eso. Yo creo que la prisión permanente revisable no solamente es conveniente en un derecho penal, sino que es una medida de absoluta justicia. No hay nada más justo que atender las demandas de los ciudadanos. Es, en mi opinión, absolutamente constitucional y muchos más lo opinan así, a expensas de lo que diga nuestro Tribunal Constitucional, pero contó con todos los informes favorables en su proceso de tramitación del Consejo del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, del Consejo de Estado. Me parece que es plenamente coherente con la doctrina internacional, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, tiene todos los avales de las instituciones para formar parte de nuestro derecho, como lo es de todos los derechos de la Unión Europea. Y esto no va de legislar en caliente, Llevamos muchos años, más de 10 años hablando de esta cuestión. No va de oportunismo, sí de oportunidad porque estar al lado de las víctimas me parece que siempre es oportuno y sobre todo va de responsabilidad, de escuchar y de tener responsabilidad. Y nada más razonable que atender a lo que el 80% de los ciudadanos opinan sobre esta materia. Nosotros vamos a seguir defendiendo la conveniencia de mantener la prisión permanente revisable y vamos a proponer una mejora de la regulación actual, añadiendo algunos tipos como aquellos que, por ejemplo, hacen desaparecer los cuerpos de las víctimas, como aquellos que generan un secuestro y derivadamente de eso se produce un asesinato. Me parece que todavía se puede mejorar la regulación y ojalá en esta Cámara encontremos ese consenso. En todo caso, señorías, me parece que mantener la prisión permanente revisable es un ejercicio de responsabilidad que debemos hacer entre todos los diputados. Muchas gracias. Pregunta dirigida ahora al señor ministro de Hacienda y Función Pública. Pregunta del diputado don Francesc Xavier Ereixa y Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Este mes hará un año ya del mandato parlamentario que instaba al Gobierno a la elaboración de una ponencia específica para la propiedad rústica. Una ponencia que debería permitir o permitiría corregir el exceso de valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y que hoy, el día de hoy, se valora o el cálculo se hace en base a la ponencia urbana. Ese criterio lo que insta es que realmente supone una distorsión al valor real de la propiedad, la construcción rural, y por otro lado supone un agravio al propietario, ya que debe asumir una carga fiscal que no le corresponde realmente. Lo más grave de todo ello es que esto acaba perjudicando gravemente al sector agrario. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿qué acciones ha llevado a cabo el Gobierno para cumplir el mandato parlamentario que se aprobó el 21 de febrero de 2017? Bueno, pues siguen preguntando en la sesión plenaria al Gobierno, a los diferentes miembros del Gobierno, por algunas materias que están sobre la mesa y que se están discutiendo y, bueno, se sigue celebrando allí. Pero, en todo caso, antes decía... Bueno, espera, vamos a poner... de música antes de que nos vayamos a marchar, porque no vamos a acompañar toda la sesión plenaria, habida cuenta además de que bueno, atendemos informativamente. Si acaso ocurre algo, pues siempre tenemos la oportunidad de volver a conectar. Pero que, por cierto, he dicho antes, el falacia check, claro, he dicho, lo que pasa es que quien tiene lengua se equivoca, quien tiene boca comete errores, quien tiene boca se va de restaurantes. Yo tengo una noticia cafetera. Pero déjame que diga esto primero, por favor, porque es que he cometido un pequeño lapsus lingüe, que he dicho. Lapsus lingüe. El falacia check que surgió del grupo de WhatsApp de Galicia, no, era del grupo de WhatsApp de Barcelona, de Cataluña, y entonces, claro, inmediatamente han contestado, Fernando, que esto surge aquí en este grupo. Es verdad, es un error que he cometido yo, pero que es verdad que añorando los montes gallegos, ayer estuvimos viendo las fotos de los viajes que hemos hecho y claro, lo tenía yo en la cabeza, los montes gallegos, así que mucho cariño también para Galicia, pero en todo caso es cierto que en este caso fue una idea, el falacia check, que surgió en el grupo de WhatsApp de los oyentes de La Cafetera que viven en Cataluña o están cercanos a Cataluña. Pues sobre ellos
Sí. Es la noticia de la cafetera. ¿Qué noticia? Porque, me decía Irene, dice que nos reuniremos, el domingo nos reunimos en Barcelona. Dice, de momento somos 14 personas. Dice, a ver si añadimos a más resistentes desperdigados por ahí. Así que quienes estéis por la zona, estéis cerca, vais a estar el próximo domingo por Barcelona, estáis invitados. Irene SM44 en Twitter. Supongo que le podéis a lo mejor mencionar con el hashtag o por Twitter y os podéis poner de acuerdo. Bueno, pues, catalanes y catalanas... Ya. La cafetera soca aquí. La cafetera ya soca aquí. Bueno, pues eso es lo que... Claro, porque la vida de la comunidad cafetera también, eso, que tiene vida propia. La comunidad de la cafetera es una gran familia que se da, en fin, por todo el 14 planeta. personas, sí. Bueno, pero esto en Barcelona, ya, pero solo el chat son mucha más gente. De momento 14 personas pero no es mucho. Pero poner de acuerdo un domingo a 14 personas está muy bien. Bueno, ¿tú confías en que habrá muchas más? 14 personas que sean... Bueno, solo en la cena de la cafetera de Barcelona hubo muchísima gente, pero vamos, que es bueno, aquellas personas que estén desperdigadas, que les apetezca unirse, que han quedado para tomar una cerveza, pues de momento hay 14 que han quedado, pues ya sabéis que... Pero vamos, no lo digas muy alto porque se juntan 2.000 personas como titubees. Esto es la cafetera, si lo estás escuchando eres la Resistencia. Si no estás sola... Claro, porque ahora ya necesitas autorización del gobierno para convocar las cosas. Estas cosas, sí. Bueno, nos vamos a marchar. Que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Muchas gracias a todos los oyentes del programa, quienes participáis en directo de la vida del mismo. Hay un hashtag, #la cafetera, a Rajoy le digo, donde sigue el debate, donde sigue la conversación. Por cierto, la película elegida, Lion, es la película elegida para el Videoforum de este viernes. Esperamos que ya la hayáis visto todos. Yo no. Pero ¿cuándo esperas, alma de cántaro? Esta tarde la voy a ver. Bueno, pues los que lo hayáis visto, id enviándonos ya los mensajes al WhatsApp, porque si no, no hay manera luego de ordenarlo. 627 002 Nota de audio al WhatsApp del programa. Y allí nos dejáis un pequeño mensajito con vuestras impresiones sobre esa película. Nos vamos, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estáis... dice Belisa que podéis llegar a 19 personas sin autorización. 19 personas. Bueno. No sé cómo... 19 personas no se considera operación independentista en marcha. Así que podéis... Cuidado con los hacer WhatsApps. Grupos diferentes de 19. Sí, cuidado con los WhatsApps por si os graban o lo que sea. A ver qué decís. Sí. Podéis hacer diferentes grupos de 19 personas y quedar todos en una plaza. Y entonces de 19 en 19 podemos llegar a los 19.000. ¡Abrazos cafeteros! 19.000. Sí, pasadlo bien. Adiós, Mary. Disfruta. Adiós a todos. Cuidaos mucho. Esto es La Cafetera. No estás sola. To carry me, you call me yours, you call me free, you pick me up. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To carry me, you call me yours, you call me free.